Y buenas a todos. En el vídeo de hoy toca misterios sin resolver de los nuevos capítulos de Saint Seiya Next Dimension. Si aún no los leíste, puedes pausar este vídeo y ver el resumen que saqué hace unos días, pero si ya lo viste o conoces la historia, entonces vamos a ello. Dicho esto, comencemos. La cama de Sasha. ¿De qué está hecha la cama de Sasha? Digo esto porque cuando Papillon intenta acabar con Sasha mandando su casa a la puta, la cama resiste como si también tuviese cosmos divinos. Pero ahí no queda la cosa. Mientras Tenma pelea contra Papillon, vemos cómo sostiene la cama con una mano sin que ésta se rompa por la mitad. Así que podemos decir que esa cama es más dura que una infancia en Siria. La armadura de Sagitario. ¿A dónde ha ido la armadura de Sagitario? Parece obvio que va a ayudar a Tenma contra el Weaver. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y no es descabellado pensar que después de derrotar al Weaver con la ayuda de la armadura de Sagitario, Tenma vuelva volando al santuario llevando a Sasha en brazos. Quizás el propio Tenma sea quien use la flecha de la diosa contra Asclepios, ayudado por el alma de Aioros o algo así. Además podría recibir el cosmos de las 11 armaduras doradas reunidas en la casa de Ofiuco. Esto explicaría que en el siglo XX Marin encontrase la flecha de la diosa en las ruinas de Ofiuco. El cosmos de Atena. ¿Por qué Sasha es capaz de detener ataques estando dormida? Es obvio que puede hacerlo porque es una diosa, pero si Sasha puede detener ataques estando dormida, ¿por qué Saori no pudo evitar la flecha de Ptolemy? Siempre pensé que ese ataque la hirió porque la pilló desprevenida, aunque después de ver que Sasha detiene ataques estando dormida, Saori es más inútil que un semáforo del GTA, pues a diferencia de Sasha, Saori ya sabía que era Atena. Es cierto que quizás aún no había despertado totalmente como diosa, pero entonces es absurdo que capítulos antes le dijese a Ioria que la ataque para probar que es Atena. La espada de Chrysos. ¿Qué pasará con la espada de Chrysos? Antes mencionamos la posibilidad de que Tenma acabe con Asclepios usando la flecha de la diosa, pero tampoco es descabellada la opción de que la espada de Chrysos sea el objeto con el que se elimine a Asclepios definitivamente, pues como todos recordaréis, el patriarca se la entregó a Iki cuando supuestamente este prometió a Odiseus que le traería la cabeza de Atena. Es posible que el propio Odiseus, sabiendo que Asclepios tomaría el control de su cuerpo, tenga pensado realmente usar la espada contra sí mismo, pues sabría que en realidad Iki no sería capaz de matar a Atena con ella. Himnos, Thanatos y Ker. ¿Dónde están Himnos y Thanatos? De momento los dioses gemelos no han aparecido en Next Dimension, algo lógico teniendo en cuenta que la Guerra Santa del siglo XVIII aún no ha comenzado entre comillas oficialmente, pues la Atena y el Hades de la época están ahora mismo fuera de cobertura. Teniendo en cuenta que quedan menos de 10 capítulos para el final del manga de Next Dimension, creo que la Guerra Santa de la época se nos mostrará resumida en una serie de viñetas o paneles, y ahí imagino que aparecerán fugazmente Himnos y Thanatos e incluso la diosa Ker, la cual, como todos recordaréis, hizo su primera aparición en el manga de episodio 0, pues fue la encargada de sembrar la semilla del mal en Saga, así que imagino que después de haber sido presentada en dicho manga, debería hacer su aparición también en Next Dimension, aunque sea de manera fugaz, pues de no ser así, se vería como que Ker no fue un personaje en sí, sino un recurso que usó Kurumada para darle coherencia a un punto concreto del lore de su obra, algo que teniendo en cuenta que a veces Kurumada está tan confuso que se hiere a sí mismo, no me parecería tan raro. Odiseus y Saga. ¿Por qué Odiseus se comporta como Saga? Durante el capítulo 103 vemos que Odiseus se entera de que Sasha es Atena y le dice a Tenma que vaya a protegerla, pero un segundo después detiene a Tenma y le ataca al grito de desaparece en otra dimensión, y yo me pregunto, ¿por qué se comporta igual que Saga al final de las 12 casas? ¿Kurumada no tuvo suficiente con repetir las 12 casas en Next Dimension y ahora también pretende repetir su final? Además, por si fuese poco, durante varios capítulos hemos visto cómo Odiseus discutía con Asclepios del mismo modo que Saga discutía con su parte malvada, y el propio Odiseus le dice que los dorados le serán útiles cuando lo haga, pero ¿para qué? ¿Planea destruir al resto de dioses? Porque de ser así, sería lo mismo que quería hacer Saga en las 12 casas. Por último, me parece curioso que ya que Asclepios puede resucitar a gente, quizás sería más útil que la propia Atena en caso de guerra, pues por mucho que fuesen cayendo los dorados o cualquier caballero, Asclepios podría ir respawneándolos continuamente, no como Saori, que a veces es más inútil que el cenicero de una moto. El reloj del santuario.
¿Qué significa la rotura del reloj del santuario y la aparición del reloj del tiempo? ¿Aparecerá algún dios? Lo más probable es que la rotura del reloj del santuario simbolice que ya ha terminado el plazo de 3 días que Cronos le dio a Saori y a sus caballeros para estar en el pasado, aunque como luego también aparece el reloj del tiempo, podría significar que Cronos va a hacer acto de presencia, revelando que él sería el auténtico enemigo o villano de esta saga, y que habría usado la distorsión espacio-tiempo creada por Saori para liberarse a sí mismo. Otra posibilidad es que apareciese algún dios del Olimpo como Apolo para castigar a Atena y sus caballeros por distorsionar el espacio-tiempo, e incluso para castigar también al propio Cronos o incluso a Asclepios, pues si miramos en nuestro libro de mitología, Apolo era el padre de Asclepios. Esta aparición de Apolo sería muy similar a lo que vimos al final de la película de la Obertura del Cielo, y sería perfecta para hilar el final de Next Dimension con el preludio o inicio de una supuesta saga del cielo. Además, el hecho de que Apolo le borre la memoria serviría para no crear paradojas espaciotemporales y fumadas de ese estilo. La muerte de Asclepios. ¿Cómo será la muerte de Asclepios? Según lo visto en el manga, parece claro que morirá por la espada de Crisos o la flecha de la diosa, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos capítulos, lo más probable es que Asclepios sea eliminado por la flecha de la diosa, pues como ya mencioné en otro punto anterior, este arma fue encontrada por Marin en las ruinas del templo del siglo XX, lo que da a entender que fue usada para acabar con Asclepios y por eso está ahí. Aparte, como vimos en el primer punto de este vídeo, parece que la armadura de Sagitario ha ido a ayudar a Tenma contra el Weaver, por lo que no es descabellado que Tenma volviese volando al santuario y usase la flecha de la diosa contra Asclepios, algo para lo que podrían ayudarle el Cosmos de Aioros o del resto de armaduras doradas que se han reunido en la casa de Ofiuco, y probablemente el mismo Odiseus no haya desaparecido del todo y ayude de algún modo. Así todo terminaría y Saori y sus caballeros podrían volver al presente. En cuanto a los dorados del siglo XVIII, despertarían sin recordar nada de lo sucedido y estarían listos para su guerra santa contra Hades, el cual, al igual que Atena, despertaría cuando Saori volviese a su época. ¿Qué es Asclepios? Asclepios es un humano o un dios. Por un lado se nos dice a lo largo de la historia que es un humano que intentó convertirse en un dios. Por eso fue castigado por Atena y su alma fue encerrada en la prisión más oscura y profunda del Tártaro. Pero a lo largo del manga de Saint Seiya Next Dimension, hemos visto que Asclepios puede hacer cosas reservadas solo a los dioses. Para empezar, su alma se mantuvo intacta después de que Atena le encerrase en el Tártaro. Por otro lado, es capaz de poseer cuerpos ajenos y parece que puede ir y venir del inframundo como el que va a comprar el pan. Además, su armadura recuerda más a la armadura de un dios que a una armadura de oro normal, y se supone que para matarlo habrá que usar la espada de Crisos o la flecha de la diosa. Así que no es tan descabellado eso de que sea un dios. Quizás no solo planeaba convertirse en uno, sino que lo consiguió. Aparte, el propio Asclepios se considera a sí mismo un dios, y si realmente es un dios, justificaría que en su pelea contra los protas estos se vean más inútiles que una silla de ruedas con pedales. La desaparición de Ecarlate. ¿Qué ha pasado con Ecarlate? Como ya sabréis, el caballero de oro de Escorpio ha muerto después de que Odiseus le quitase toda la sangre que un día le dio. Aunque eso de que ha muerto no está tan claro, ya que si fuese así, habría sido una muerte tonta, pues Ecarlate aún no ha hecho nada importante. Por otro lado, la primera vez que se nos presentó a Ecarlate, este era invisible y se materializaba cuando quería. Por tanto, no es descabellado que cuando Odiseus le quitó la sangre no lo mató, sino que lo volvió invisible de nuevo, por lo que Ecarlate estaría en modo espectador y listo para hacer alguna entrada épica. Incluso algunos piensan que Ecarlate estaría aprovechando esa invisibilidad para seguir a Odiseus. Por eso la armadura de Escorpio es la primera que aparece cuando las armaduras doradas se reúnen en el templo de Ofiuco. Esto es una hipótesis interesante, pero en mi opinión creo que la armadura de Escorpio llegó primero simplemente por una cuestión de cercanía. La de Sagitario también debería haber llegado a la vez que la de Escorpio, pero como todos recordaréis, salió del santuario para ayudar al burro alado. Y si no quieres desaparecer como Ecarlate, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Asclepios a patear tu armadura como si fuese chatarra. Los caballeros de oro. Al final del capítulo 110 vimos que las armaduras de oro, a excepción de la de Sagitario, se reúnen en la casa de Ofiuco, pero ¿son las armaduras del siglo XX o del siglo XVIII? Mucha gente ha pensado que como ha habido una distorsión espacio-tiempo provocada por la destrucción del reloj del santuario, el presente y el pasado se han mezclado,
Por eso las armaduras que vimos reunidas en la casa de Ofiuco serían las armaduras doradas del siglo XX, lo que significaría que volveremos a ver a los caballeros de oro clásicos. Esto es verdad, pero solo en parte. O sea, es cierto que probablemente vuelvan a aparecer los caballeros de oro del siglo XX, aunque las armaduras que se han reunido en la casa de Ofiuco son las del siglo XVIII. Y es cierto que aunque hemos visto a la armadura de Sagitario separándose de Gestal para ir junto a Tenma, no hemos visto a las demás armaduras separarse de los demás dorados. Pero si nos fijamos, la armadura de Tauro cuando aparece tiene aún las señales del ataque que le hizo Suikyo. Así que lo más probable es que con la distorsión espaciotemporal, las almas de los dorados del siglo XX hayan, entre comillas, tomado prestadas las clos de los dorados del siglo XVIII. Hay que recordar que todo esto de Odysseus fue causado en gran parte por Saori, por tanto es justo que la salven los caballeros de su época y no los de la anterior, pues la verdadera misión de los dorados del pasado es luchar contra Hades en la Guerra Santa del siglo XVIII, pero precisamente por la llegada de Saori al pasado, la Athena y el Hades del siglo XVIII están fuera de cobertura. Por eso la guerra de esta época no ha empezado aún entre comillas oficialmente. Quizás Odysseus también era consciente de todo esto y para reservar a los dorados del siglo XVIII los durmió a todos con la excusa de que iba a tomar el santuario. Igualmente, si los dorados del siglo XX vuelven a aparecer, se confirmaría que el Tito Kuru se ha pasado años presentándonos a nuevos dorados para nada, pues si todo termina sucediendo de la manera que creo, los dorados del siglo XVIII no habrán hecho nada relevante. Además, si tenemos en cuenta el manga de Saint Seiya Origin, se dice claramente que todos los dorados del siglo XVIII, a excepción de Doko y Shion, cayeron en la batalla contra Hades. Por tanto, si Kurumada no vuelve a contradecirse a sí mismo, parece claro que los dorados del siglo XVIII no pelearán contra Odysseus, sino que lo harán los del siglo XX. Niveles de poder. Si hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo, es que los niveles de poder en Next Dimension son una fumada. Por un lado tenemos la pelea de Papillon contra Tenma, donde vemos que este último termina comiendo suelo 2 o 3 veces, pero después de una charla motivacional con Dector, el Pegaso vuelve más motivado que un testigo de Jehová en una fábrica de timbres, así que termina poniéndole al mariposón la cara como una molleta. Entiendo que la charla motivacional con Dector le subiese la moral, pero quizás el verdadero poder de los Pegasos es que se pasan el guión por el forro cuando lo necesitan. Muchos pensaréis que Tenma derrotó a Papillon gracias a la ayuda de la pulsera de flores, pero si nos fijamos, la pulsera empieza a brillar después de que Tenma ya esté apalizando a su rival, y no tiene sentido que ante la situación el mariposón no intente mandar de nuevo a Tenma al Yomotsu, así que la paliza a Papillon fue 99% poder del guión. Ese mismo poder del guión que hace que la pulsera de flores no sirva de nada cuando aparece el Weaver para llevarse a Sasha. Por otro lado, si recordamos lo visto en los Canvas, la armadura de Pegaso se volvió divina gracias a la influencia de la pulsera de flores. Así que es muy probable que también veamos armadura divina de Pegaso en la próxima tanda de Next Dimension. Igual se me hace raro que Tenma está ya casi al nivel de poder de los protas, pero a diferencia de estos, Tenma no tiene la experiencia de varias batallas o algo así. Y si os pareció que en su momento Radamantis quedó mal cuando Canon le bailó sabroso hasta en 2 ocasiones, imaginaos cómo quedaría Chagal si Tenma lo termina derrotando con la ayuda de la armadura de Sagitario, pues por mucha armadura de oro que lleve, Tenma no tiene la experiencia que tuvieron Seiya y los demás. Aparte, en su pelea contra Odysseus, Tenma es capaz de dañar a este con su Pegasus Ryuseiken cuando llevaba como 5 minutos siendo el caballero de Pegaso. Entiendo que Tenma lo consigue porque solo quiere proteger a Athena, pero Ikki también quería proteger a Athena y todos los dorados del siglo XVIII barrieron el suelo con él, así que podemos decir que el Pegaso siempre está protegido por un poder mayor que el del cosmos, el del guión. Se nos da a entender que Tenma es poderoso simplemente porque es el Pegaso de la época, lo que lleva a que se omita cualquier muestra de crecimiento o desarrollo del poder del personaje. En la serie y el manga clásico vimos cómo Seiya, aparte de ser el Pegaso y contar también con cierto poder del guión, fue ganando experiencia y cosmos a través de 1000 batallas, pero a Tenma simplemente le dan la armadura de Pegaso, le dicen que proteja a Athena y lo ponen directamente a pelear contra espectros y dorados, pues ya se supone que como es el Pegaso, no puede perder. En cambio Seiya tuvo una evolución más o menos natural. Imaginaos que después de conseguir la armadura, lo ponen a pelear ya contra Saga o contra Radamantis. En mi opinión, Tenma no tiene un desarrollo de personaje como el de Seiya, ya que Tenma no ha librado grandes batallas previamente
y consiguió que su armadura lo reconociese hace relativamente poco, pero ahí está ya peleando contra espectros y dorados. Por eso digo que los niveles de poder de Next Dimension no tienen sentido ninguno, y no me vale eso de que es el Pegaso. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido, muchas gracias y hasta otra.